Hola amigos, bienvenidos a su programa Los Cuentos del Tío Pepe. Hoy les vamos a hablar de uno de esos descubrimientos que van contra nuestro sentido común y que ha revolucionado tanto al mundo científico como al mundo religioso. Y es un descubrimiento que se hace el siglo XX, aunque tiene sus indicios en el siglo XIX. Ese descubrimiento es lo que llamamos la teoría del Big Bang. ¿Qué es la teoría del Big Bang? Vamos a decirle por encimita que la teoría del Big Bang es una teoría que predice que el universo se está expandiendo, se está así alejando. Vamos a decir, no es que aquí arriba hay espacio y él se está expandiendo dentro de un espacio, no. El espacio tiene un límite y el universo se está expandiendo. Entonces, por tanto, si él se está expandiendo y retrocedemos en el tiempo, en algún momento estuvo todo juntico y fue como una gran explosión y por eso se llama el Big Bang. En este programa le vamos a hablar cómo se llegó a esa teoría, cómo llegó a esa conclusión y qué predice el futuro del universo. Nosotros vivimos en un planeta que se llama el planeta Tierra, que está en un sistema solar y que está en una galaxia que se llama la Vía Láctea. Vamos a recordar un poquito por qué se llama la Vía Láctea, porque es una historia muy simpática. Si ustedes ven el cielo estrellado en un sitio desértico, como puede ser esta fotografía allá en el sur de Chile, que vean que hay como una mancha blanca, o ven esta en el desierto de Nevada, que también se ve una mancha blanca, parece un camino. Entonces, los antiguos lo llamaron la Vía Láctea y en la mitología griega se le asignó el nombre por aquello de Hércules que hablamos en algún momento, que Hércules lo pusieron a amamantar a la diosa Hera y ella se molestó porque no quería amamantar a un hijo ilegítimo de su esposo y se lo quitó y chorreó la leche así y es esas manchas blancas que ustedes ven ahí en el cielo. Y nosotros vivimos en esa galaxia, pero el mundo científico pensaba que lo que existía en ese momento del universo era nada más que la galaxia. Y cada vez que se inventaba un nuevo telescopio se veían más estrellas y pensaban que el universo, pues que el cielo era infinito, que si veían más lejos veían más estrellas y que por tanto aquello era una cosa estática e infinita. Cuando llegamos al siglo XIX, allá por el año 1823, hay un científico alemán que se apellidó Olbert, que dice lo que se llama la paradoja de Olbert. Si el universo fuera infinito y fuera estático, la luz de todas las estrellas del universo ya nos hubiesen llegado. O sea, ustedes saben que la velocidad de la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo y que es cuestión de tiempo que llegue a algún sitio. Entonces, si el universo es infinito y hay infinitas estrellas y han tenido infinito tiempo para llegarnos, entonces todas esas estrellas nos estarían iluminando y no existiría la noche. De noche nos iluminarían, bueno, el cielo serían puras estrellas. Ahí les reproducimos pues una animación que hacen en Wikipedia de cómo sería el universo si cada vez van apareciendo más estrellas que nos iluminan y como el tiempo es infinito, pues ya habrían llegado. Entonces ya se empiezan a decir, bueno, el universo no es infinito, el universo no puede ser lo que se ha pensado. Cuando llega este científico que se llama Albert Einstein, que todos ustedes conocen, que seguramente es el hombre más inteligente de los últimos centenares de años, él formula lo que se llaman las teorías de la relatividad. En la teoría de la relatividad hay dos cosas muy importantes para la teoría del Big Bang. Una, la equivalencia entre energía y materia. Como todos ustedes saben, con la explosión de la bomba atómica y con tantas cosas, la materia se puede transformar en energía. O sea, un poquitico así de materia, bueno, sería capaz de darle luz a una ciudad como Nueva York por un día o por una semana entera. O sea, la materia se transforma en energía y la energía se transforma en materia. Son dos cosas completamente equivalentes. Y lo mismo ocurre con el espacio-tiempo. Para que exista tiempo tiene que existir espacio y para que exista espacio existe el tiempo. Si no existen uno de los dos, no existe el otro. Entonces, esa teoría de la relatividad además formula la relatividad general, que el espacio es curvo. Y en base a eso de que el espacio es curvo, vamos a decir que los planetas y las estrellas curvean pues el espacio, se hacen teorías de que el universo no puede ser infinito, porque si es curvo de alguna manera o se está expandiendo o se va a volver a contraer, y se forman diferentes teorías. Pero si llegamos al hito más importante de nuestra historia, es cuando un caballero que se llama Edwin Hubble, o Hubble, llega a trabajar en el observatorio de Mount Wilson, un observatorio en el que acababan de instalar un telescopio gigantesco, el más grande del mundo para su época, con 2,5 metros de diámetro, que hoy en día es un monumento nacional allá en los Estados Unidos. Entonces este señor Hubble comienza a trabajar con su telescopio y de repente se da cuenta que una cosa que pensaban que eran estrellas, no son estrellas, sino son
un puñado de estrellas. O sea, una lucecita que se veía por allá, no es una estrella, no. Son otra galaxia. Se da cuenta que nosotros estamos en una galaxia porque hasta ese momento no nos habíamos percatado de que existían otras galaxias y de que existen muchísimas galaxias en el universo y que nosotros somos una de millones, centenares de millones de galaxias. Entonces eso cambia completamente el razonamiento del mundo científico. Y hay una cosa que se llama el efecto Doppler, que es muy importante en nuestra historia. El efecto Doppler es un efecto que todos ustedes han conocido, que es cuando viene un carro, que cuando se viene acercando, el ruido del motor se oye de una manera diferente que cuando se va alejando. O sea, algo así, o cuando viene un avión o cuando viene una sirena. Experimentenlo, dense cuenta cuando estén paraditos y el ruido se oye diferente cuando se está acercando de cuando se está alejando. Y eso ocurre también con las estrellas y con las galaxias, que hay una cosa que ellos llaman el corrimiento al rojo, que cuando una galaxia se está alejando, entonces se corre al rojo, tiende un poquitico al color rojo, y cuando se está acercando, tiende un poquitico al color azul. Entonces con estas observaciones se empiezan a dar cuenta de que las galaxias se están alejando, y no solamente que se están alejando, sino que mientras más lejos están, más rápido se están alejando. Vamos a tratar de explicárseles esto con una figura. Supónganse que, les repito una vez más, no existe espacio más allá del universo. No es que hay un vacío enorme y que el universo va creciendo para llenarlo. No existe espacio. O sea, y cuando empezó a existir el espacio fue en el momento en que comenzó el Big Bang, que era un puntico minúsculo, millones de veces más pequeño que un milímetro. Entonces no existe el espacio, y el espacio es, de alguna manera, vamos a decir, como circular. Si eso es un globo, vamos a ubicarnos nosotros aquí, en ese punto del globo que les estamos mostrando, y vamos a ver otro punto que está aquí. Si yo inflo el globo, o sea que el globo se va expandiendo, ese punto se aleja, pero este otro punto que estaba más lejos se aleja más rápido, porque está más lejos y el globo al inflarse, entonces es más la distancia del espacio. Pero si lo vemos desde el punto de vista del que estaba más lejos, los que nos alejamos fuimos nosotros. O sea, es decir, que el universo se está expandiendo y no sabemos exactamente cuál es el centro. Vamos a hacer una primera pausa y vamos a ver cómo entonces se origina y se crea y se formula esta teoría del Big Bang, que ha revolucionado tanto al mundo científico como al mundo religioso. Amigos, seguimos hablando de esta teoría del Big Bang que revolucionó al mundo científico y, les repito, al mundo religioso también. Y estamos hablando de que el universo se está expandiendo permanentemente. Entonces surge una consecuencia importantísima. Nosotros podemos predecir cuánto más se está alejando, dónde va a estar dentro de unos millones de años, pero también podemos predecir dónde estaba hace algún tiempo. Y retrocediendo en el tiempo, entonces se encuentra esa cifra de 13.700 millones de años. Hace 13.700 millones de años el universo, les repito, era un puntico mínimo. Entonces hubo un sacerdote belga que se llamaba Georges Lemaitre, que en francés se debe pronunciar algo así como Lemaitre, que él formula por primera vez esa teoría del Big Bang en el año de 1927. Él dice que el universo se está expandiendo y que se originó de un átomo que él lo llama así como el átomo original, el átomo principal, o también el huevo originario o el huevo no sé qué cosa, ¿no? Que todo se originó de una cosita que fue expandiéndose. Pero muchos científicos se oponían, decían que eso es un disparate porque tenían en la cabeza metido de que el universo no podía tener un inicio, que no podíamos ponerle fecha de nacimiento al universo, y entre ellos uno de los que se oponen es este personaje, que es el personaje, les repito, más inteligente de los últimos centenares de años, que es Albert Einstein. Albert Einstein no le cree al principio al padre Lemaitre, y más bien mete unas variables en sus fórmulas, en sus ecuaciones, que lo llamó la variable cosmológica, porque a Einstein, como a muchos otros, le parecía aquello como un poquitico jalado por los cabellos, le parecía aquello como un poquitico de meter a Dios en la historia, que hubo una creación, que hubo un momento inicial que antes no existía nada y que comenzó a existir. Después Einstein se reconcilia pues con estas ideas del padre Lemaitre, que también este astrónomo Hubble formula la misma teoría unos años después, y aquí lo vemos retratado en el Museo Smithsoniano junto con Albert Einstein. Y parte del mundo científico se comienza a creer eso de que el universo está en expansión y que si está creciendo tuvo que haber tenido un origen. Pero una parte muy importante del mundo científico
no se lo creía. Entonces cuando llegamos al año 1948, ya otro científico dice que si hubo una gran explosión, como preconiza la teoría del Big Bang, esa explosión tuvo que haber dejado un ruido de fondo. Es como el ruido de una explosión, pero en este caso no es sonido, porque el sonido no se transmite por el vacío, sino es como una radiación cósmica de fondo, que esa explosión, los primeros destellos de esa explosión debieron haber quedado y debieron haberse ido expandiendo con el universo. Y miren, no me canso de decirles, para entender el Big Bang no es que existía el espacio y el universo se está expandiendo dentro del espacio. No, no existía el espacio. Cuando empieza a existir aquella cosa mínima, pequeñita, ahí ese destello que se produce una radiación que se va expandiendo con el universo y debería llenar todo el universo. Entonces era como una cosa que le faltaba a la teoría del Big Bang para que la gente se la terminara de creer, que existía una radiación de fondo que no se había encontrado, que tenía unas características, los científicos la estudian, que tenía que ser de muy baja temperatura, de una frecuencia determinada, etc. Entonces esa radiación no se había creído y todavía los científicos dudan en que sea cierto la teoría del Big Bang, por lo menos parte del mundo científico. Entre ellos hay uno muy importante que se llama Fred Hoyle. Ese Fred Hoyle era un tipo que se oponía, era un científico inglés que se oponía, pero con mucha fuerza a la teoría del Big Bang. Y él es el que la bautiza. Él en una entrevista radial, allá por los años 40 también, 48, 49, él dice, y se lo voy a leer textualmente, se lo voy a leer traducido y se lo voy a colocar textualmente en inglés. La razón por la cual los científicos les gusta el Big Bang es porque ellos están obnubilados por el libro del Génesis y está metido profundamente dentro de su psicología, de la mayoría de los científicos que quieren creer en la primera página del Génesis. Y este señor, él llamó a esa teoría que el padre Lemaitre, que la había llamado así como la del átomo primigenio, tenía otros nombres, o la expansión del universo. Él dice, la gente cree que eso fue un Big Bang. Ni siquiera usó la palabra explosión, sino como bang, bang, así como cuando hace uno imitando a los disparos. Dice, no, que la gente fue como un Big Bang. Es una cosa completamente despectiva. Y amigos míos, así quedó bautizada la teoría del Big Bang o la teoría de la gran explosión del universo. Y estamos hablando pues que todavía faltaba como un cabo por atar, que es esa radiación cósmica de fondo que todos los científicos decían que debió haber quedado y que debería estar flotando en todas partes. Cuando llegamos a los años 60, hay unos científicos, uno alemán, que vivían ambos en Estados Unidos. Este alemán había huido de la Alemania nazi, que se llamaba Arno Penzias, y el norteamericano que se llamaba Robert Rudolph Wilson, así como el presidente de los Estados Unidos. Y a ellos les ceden una antena para experimentar. Los laboratorios Bell, que era la empresa telefónica de comunicaciones, una antena que ellos no estaban utilizando, se la cede, que quedaba cerca de la Universidad de Princeton, como a 30 millas, o decir 45 kilómetros. Vean la antena, porque esa antena se ha convertido hoy también en un monumento nacional en los Estados Unidos. Ellos están experimentando con su antena, pero cuando la están calibrando, se le meten ruidos, como es natural. Y ellos empiezan a descartar todos los ruidos que se le meten, que si esta es una estación de radio, esta es una de televisión, esta es la cercanía de Nueva York. Al final ya no hallaban qué hacer y descubren que hay un nido de palomas dentro de la antena y los tipos empiezan a cazar las palomas. Ahí les muestro porque hasta la trampa para cazar las palomas está en el Museo Smithsoniano allá en Washington, y ahí se las mostramos. Y cazan las palomas, limpian la caca de las palomas, que nadie interfiriera por en eso. Se llevan a las palomas se las llevan a no sé cuántos kilómetros, pero a los pocos días regresan, ¿no? Ustedes saben que esa es la cualidad de las palomas y por eso son palomas mensajeras, que se las llevan y ellas regresan a donde tenían el nido. Pero ellos tienen tiempo para darse cuenta que no son las palomas el origen del ruido. Y por diciembre del año 1964, ellos dicen, bueno, vamos a tomarnos una pausa, vamos a ocuparnos de otra cosa, a ver si nos viene la idea de qué está pasando. Bueno, y así ocurrió. En un viaje de Penzias, viene él conversando con un colega científico y él le habla pues de ese ruido que ellos no logran eliminar de lo que está pasando y que las palomas, y le echa todo el cuento, y el tipo le dice, el compañero, el colega le dice, mira, hay un profesor de la Universidad de Princeton que se llama Dickens, que hizo una tesis con un muchacho que se llama Pebble, a quien por cierto le acaban de dar el Premio Nobel de Física el año 2019,
que están buscando el sonido de fondo, esa onda de base cósmica, ese ruido del Big Bang, y ese ruido tiene las mismas características que tú me estás diciendo que están detectando. Entonces a este científico, Arno Penzias, se le ponen los ojos, como diría mi papá, como el 2 de oro, y apenas llega a su antena y a su laboratorio, llama por teléfono a este profesor de Princeton, y en la siguiente parte del programa le seguimos contando cómo se encuentra ese ruido del Big Bang. Amigos, seguimos hablando de esta teoría del Big Bang y cómo se corrobora al encontrarse ese ruido, ese fondo, esa radiación cósmica que se originó hace 13.700 millones de años y que nos está rodeando aquí donde estamos ustedes y yo. Quedamos en que este profesor, este científico Penzias, llama al profesor Dickens, él viene y asombrados ambos ven el ruido, lo analizan y se dan cuenta que era lo que el profesor Dickens estaba buscando y lo que muchos científicos estaban buscando, y lo vinieron a encontrar casi por equivocación estos dos científicos, lo cual le valió a estos dos científicos unos años posteriores, unos años después, el premio Nobel. En cambio, este profesor Dickens, que estaba más claro en lo que estaba buscando y que estaba tratando de construir una antena para detectarlo, bueno, le valió otros premios, pero no el premio Nobel, que es como el mayor galardón. Cuando el mundo científico descubre ese ruido y comprueba y se hacen diferentes pruebas y se dan cuenta que sí, que es el ruido, que es el fondo del ruido, que la única explicación es el Big Bang, y que las otras teorías, las que defendía este señor Hoyle, que le pone el nombre al Big Bang, no podían explicar ese ruido, entonces el mundo entero se convence de que existió un Big Bang, de que el universo comenzó a existir en un momento. Y se los digo claramente, el mundo científico está convencido de que el universo tuvo un inicio y que ese inicio se remonta aproximadamente unos millones de años más, unos millones de años menos, a hace 13.700 millones de años. Eso cambia la concepción religiosa, porque fíjense que incluso este científico Hoyle decía que no, que eso era un disparate de la gente que quería demostrar la existencia de Dios. Bueno, yo sé que en el universo hay montones de cosas desconocidas. Yo nada más les digo que es un punto muy importante para reflexionar, incluso en la existencia de Dios, ya que es un hito, pues el universo no existía. Si ustedes me preguntan qué existía antes del Big Bang, yo les contesto con la teoría de la relatividad de Einstein. Si no había espacio, no existía el tiempo. Es decir, antes del Big Bang no existía antes. O sea, las cosas comenzaron a existir a partir del Big Bang. Y del Big Bang se ha podido reproducir. Allá en Suiza se construyó un acelerador de electrones de materia que ha logrado reproducir cosas parecidas al Big Bang en sus inicios. Ha logrado reproducir temperaturas de millones de grados centígrados, como fue la que ocurrió en el Big Bang. Y los científicos han logrado reproducir cómo fue el desarrollo del universo. Después de esa cosa minúscula, millones de veces más pequeña que un milímetro, se comenzó a expandir. A los pocos segundos se forman los electrones y los neutrones, después se va formando los átomos, ya que los electrones comienzan a girar alrededor de los neutrones, y se empezó a formar la materia, se empezaron a formar los planetas, y todo eso lo pueden ver en una escala de cuándo fue ocurriendo hasta la formación de la Tierra hace como 4.500 millones de años y hasta la aparición de nosotros sobre la Tierra. Y esa es una cosa que actualmente es la tendencia del mundo científico. Para concluir el programa, vamos a hablar qué predicen los científicos que va a pasar con la expansión del universo, si esa expansión va a seguir o no va a seguir. Hay tres teorías básicamente, pero que la podemos agrupar en dos: que se siga expandiendo o que se contraiga. Ustedes saben, pues hay fuerzas de gravedad, que el universo se está expandiendo, pero podría de repente la fuerza de gravedad hacer que se vaya frenando y que se regrese al sitio donde comenzó. Entonces posiblemente pues ocurriría otro Big Bang y después volvería a expandirse y volverse a contraer, que es lo que llaman también el Big Bounce, o sea, el gran rebote o el Big Crunch, ¿no? Porque primero es un crunch, o sea, que se comprime y se estrella una cosa contra la otra y después rebotaría. Y la otra es la que llaman el Big Freeze o el Big Rip, que ambas son un poco parecidas, que si el universo se sigue expandiendo, se va a ir enfriando y van a quedar una serie de galaxias congeladas, sin calor, sin nada, se frían cada vez más lejos, alejándose unas de otras y expandiendo el espacio. ¿Cuál de las dos teorías tiene más viso de ser cierta? Bueno, al momento actual, la del Big Freeze, la de la expansión del universo.
ya que lo que se ha detectado es que las galaxias se están separando cada vez más rápido. O sea, si ahorita se están separando a una velocidad, mañana se están separando más rápido todavía. Es decir, que no hay ningunos visos de que se esté frenando la contracción y que se vayan a volver a empequeñecer. Entonces, amigos, en conclusión, la teoría del Big Bang es actualmente la más aceptada acerca de la formación del universo. Habrá matices, hay cosas nuevas que han aparecido, como eso que llaman la materia oscura, que dicen que el universo tiene una cantidad de materia que ni siquiera la vemos, que la han detectado y por eso la llaman la materia oscura, pero no se ve, ya que el movimiento de las galaxias a veces es alterado por una fuerza de gravedad que no se ve quién es el que la causa, no se ven las estrellas, las lucecitas, las cosas, qué es lo que hay ahí. Es algo oscuro que lo mueve. Entonces, vamos a decir que todavía estamos en pañales en muchas cosas, pero como dicen en inglés, the state of the art, o sea, vamos a decir el punto actual de la tecnología, lo más avanzado de la tecnología, la última ola de la tecnología, nos dice que el universo tuvo un inicio y eso quedó demostrado pues con esta teoría del Big Bang y al encontrarse esa radiación cósmica de fondo que ustedes han visto y que la pueden ver en este mismo instante, porque cuando colocan su televisión en un sitio donde no hay ningún canal de televisión, esa cosa que se ve así difusa, en un porcentaje, en un 1 o 2%, es el ruido del Big Bang que está penetrando en sus antenas de televisor. Así que amigos, esa era la historia que les queríamos hacer y vamos ahora a nuestra acostumbrada sesión educando a nuestros padres. Educando a nuestros padres. Miren amigos, la teoría del Big Bang tiene cosas que van contra nuestro sentido común. La gente se imagina que no, que estaba el espacio, un espacio enorme, así grandote, y había una cosita ahí que de repente explotó. Y les digo, no es así. Aunque vaya contra su sentido común, lo que dicen los científicos, lo que dice la teoría de la relatividad, es que no existía ni el tiempo ni el espacio. Y de repente una energía inmensa capaz de producir nuestra galaxia y los miles de millones de galaxias, de alguna manera como si explotó, se activó y comenzó a expandirse. Y entonces comenzó a existir el tiempo y el espacio. Antes del Big Bang no existía ni el tiempo ni el espacio. Y es por eso que muchos científicos como este Fred Hoyle, que le comentamos en el programa, que se oponía a la teoría del Big Bang porque decía que los científicos cristianos estaban influidos del libro del Génesis, de que hubo una creación. Y él decía, no hubo creación, eso siempre ha existido. Inventaba cosas o trataba de buscar argumentos para demostrar que no hubo un inicio del universo. Pero les repito, the state of the art en este momento, el estado del arte, el estado del conocimiento, es que hubo un inicio y ese inicio fue hace 13.700 millones de años. Pero hay otra cosa muy importante de comentar. Hay un filósofo que se llama Emmanuel Kant, que él dice que hay tres cosas que la humanidad nunca va a poder demostrar científicamente. Una, la existencia de Dios. Otra, la inmortalidad del alma. Y la otra, el libre albedrío. Sin embargo, esta teoría del Big Bang, de esa gran explosión originaria, miren, nos da mucho que reflexionar. Ese era el programa que les queríamos hacer hoy. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Los esperamos en un próximo programa, Los Cuentos del Tío Pepe.